A reading from the letter of St. Paul to Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. brothers and sisters. Hermanos, You heard of my habéis oído hablar de mi conducta pasada en el how I judaísmo, persecuted con the qué church saña perseguía a la iglesia de Dios and tried to y la asolaba progress y me señalaba en el judaísmo más que mucho de mi edad among my y race. de mi raza, Since I was como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. but when he Pero from my cuando mother's womb aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, was pleased to se dignó relevar a su Hijo en mí so that para que yo lo anunciara a los him to the gentiles. Gentiles. I did not immediately Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, apostles, me fui a Arabia rather, y después volví a Damasco. and then returned to Damascus. Más tarde, Then after pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro and remained, y me quedé 15 días con él. but I did Pero no vi a ningún otro apóstol. only James. Vi solamente a Santiago, el pariente del As to what Señor. I am writing to you, Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria then I went to y a Cilicia. Syria and Cilicia, and I was Las iglesias cristianas de Judea no me conocían in personalmente, Christ. solo habían oído decir They only kept hearing that one who was que el antiguo perseguidor is now preaching the faith. predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, So they glorified God y alababan a Dios por causa mía. Verbum Domini. Guide me, Lord, along the Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. O Lord, you have probed me. Señor, tú me sondeas y me You know conoces. when I sit, Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetra mis pensamientos. my journeys, Distingues mi camino y mi all descanso. my ways. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Truly, you have formed, Tú has creado mis entrañas. knit me. Me has tejido en el seno materno. I give you thanks. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, Are your works. porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. My soul also you Conocías hasta el fondo de mi alma. nor was my friend. No desconocías mis huesos. When I was made Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus entered a En village aquel tiempo entró Jesús a una aldea and welcomed him. y una mujer llamada Marta Named Mary. lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada Marta que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Much Y serving Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, that my hasta que se paró y dijo, myself to do the serving.
Tell her to help me. Señor, The Lord said, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? there is need of only one thing. Dile que me eche una mano. Mary has chosen the better part, Pero el Señor le contestó, taken from her. Verbum Dom- Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. The official instruction to La instrucción oficial para los sacerdotes sobre el tema de la states that homilía o diáconos should be an explanation of some dice que debe ser una explicación de algún aspecto de las lecturas de las Sagradas Escrituras o de text algún otro texto or the proper of the Mass. del ordinario o el propio de la misa del día. Overwhelmingly, we proclaim Abrumadoramente proclamamos la palabra de Dios, is right and just, or the que es buena y justa, celebrated as y el misterio que se celebra or of His Holy en Mother la fiesta del Señor, saints. o de su Santa Madre o de los santos. When we explain the text Es raro cuando explicamos los textos de la misa, ya sea aquellos que siempre son los mismos o aquellos que son únicos week or al event. día de la semana o evento. Possible effect of this Y el efecto posible de este desequilibrio es que no ponemos suficiente énfasis en las palabras que hablamos durante la liturgia, word, even the que la liturgia de la palabra, incluso la homilía, the balance of the Mass. forman el equilibrio de la misa. But each word of the liturgy Pero cada palabra de la liturgia es importante. role in Tiene su papel en expresar, en the daily bread hacer of disponible el pan de cada día de la gracia, el don que nuestro Señor quiere darnos en este memorial perpetuo de su pasión. the ordinary of the Mass El ordinario de la misa se refiere a aquellos textos y oraciones remain the same que with only permanecen slight variation. iguales, con poca variación. Por ejemplo, la señal de la cruz, el rito penitencial, el Gloria, el Credo, las oraciones eucarísticas, el Padre Nuestro, con su simbolismo. These texts, the ordinary, Estos textos, lo ordinario, share of the prayerful adoration of the Mass. hacen patente la adoración de la misa. Sin embargo, en su Everydayness, we often sentido de lo diario, a menudo teaching. lo tocamos superficialmente en nuestra prédica y enseñanza. Para aquellos que son serios y devotos, finalmente entran profundamente al misterio que se indica por estas oraciones. But it cannot be taken Pero for no granted that the pueden ser tomados por descontado que los bautizados encontrarán gran consuelo y fortaleza que se encuentra on the Eucharist al meditar sobre las oraciones eucarísticas. of Un ejemplo this. de la verdad de esto es que We have teenagers who tenemos adolescentes que dicen que se aburren durante la misa, what's even being said or going on. que no tienen idea de lo que se está diciendo durante las oraciones de la misa. Assuming Así que sin presuponer the ordained el priest in speaking in the name of ministerio sacerdotal del sacerdote ordenado hablando en nombre de Cristo y de la Iglesia, el bautizado debe tomar como propias estas palabras, no al hablarlas unless it's the en su mayoría, a menos que sea la parte que les corresponde a ellos, not by speaking the words of the Eucharist, no al hablar las palabras de la oración eucarística en voz alta, but by their sino mediante su amén, mediante su consentimiento a las oraciones y sentimientos contenidos en ellas. other parts though Así que en otras partes los fieles with heart and voice. So han de unirse en voz alta the Our Father el rito penitencial, el Padre Nuestro to the embolism. y las respuestas en la misa. Uppers of the Mass Los propios de la misa son aquellos que cambian según el misterio que se celebra, day or week or o season. el día, o la semana, o la temporada. Primarily, these are the antiphon, Principalmente son la antífona, la colecta, el versículo de la loya, la oración sobre las ofrendas, la antífona en la comunión y la oración después de la comunión. These prayers Estas oraciones indicate what is being indican lo que se celebra along with the reading. junto con las In a lecturas. certain manner, En liturgically, cierta forma, litúrgicamente,
spoken and applied. hacen que se hable la gracia y se aplique al individuo y al mundo. Perhaps it's easiest Quizás to begin with sea más fácil comenzar con un ejemplo de la palabra de Dios. Así que San Pablo indica 4 acciones de Dios que lo transforman de perseguidor a proclamador. God from his mother's womb Dios said, desde el vientre de su madre lo apartó. God called him, Dios lo llamó a través de su gracia. God was pleased to reveal Dios his son to him. complació en revelarle a su Hijo a él y Dios le envió a proclamar a Cristo ante las naciones. Set apart, Así que apartado, llamado, revealed. revelado y enviado. While this election is Mientras que esta elección es singular para el apóstol llamado, da testimonio del comienzo del Evangelio, la proclamación misma de la palabra no solo nos recuerda lo que Dios ha hecho en otros, sino que en sí mismo nos aparta, nos llama mediante la gracia, revela el misterio de Dios a nosotros y nos envía a dar testimonio de Él. today's example El ejemplo de hoy es collect of the 27th. expresado en la colecta de la semana 27 del tiempo ordinario. Collect is La the colecta prayer es una oración que se reza por el celebrante entre el acto penitencial y las lecturas, también conocida como la oración inicial. Listen again to it carefully. Escuchen nuevamente a esta. Almighty, ever-living Dios God, Todopoderoso y Eterno, who in the abundance quien en abundancia de tu bondad surpass the merits sobrepasaste los méritos y deseos of those who entreat de aquellos que pour out te your buscan. mercy upon us, Derrama tu misericordia sobre pardon nosotros what conscience para dreads, perdonar lo que pese a what prayer nuestras does conciencias not dare to ask. y para conceder lo que la oración no se atreve a pedirte por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Who lives and que reigns contigo with vive y you reina in the en la unity unidad del Espíritu Santo y es Dios forever. por los siglos de los siglos. In the abundance of En la abundancia de su bondad, God, le pedimos a Dios que perdone lo que pese a nuestras conciencias, que levante el peso del pecado en su misericordia, superando nuestros méritos, dándonos what is beyond what we lo que está más allá de lo que nos atrevemos a pedir. Así que en su misericordia, all of these things. Él hace todas estas cosas. The prayers, these Las oraciones, estas hermosas oraciones meditated que upon, cuando se meditan y se viven, source of grace son fuente de gracia para nosotros themselves en sí mismas, through the ministry of the a través del ministerio de la Iglesia, offer to us the grace. ofrecida a nosotros, ofrecen la gracia de perdón y misericordia. It's true that it's often Es verdad que a menudo es difícil concentrarnos sobre during los propios durante la misa, natural level, incluso a nivel natural. sitting or standing right before or after Estamos donde estamos, our antes o después, estamos saliendo de nuestras distracciones our meditation and adoration, our o incluso de nuestras meditaciones y adoraciones después de recibir al Señor en Sagrada Comunión. often miss the Así que a menudo goodness to no have prestamos atención a la oración. sort of hand miss Así que es útil tener a la mano algún misal, some time and los textos, para poder tomar el tiempo y leerlos see the beauty and y ver la belleza y la forma en cómo pueden moldear nuestras oraciones y nuestros corazones en amor. over Entreguémonos, pues, to the grace a la gracia de nuestro Señor to us. ofrecida a nosotros en la misa, Applying our al aplicarnos más plenamente a ellas, a la misa, a las oraciones de la misa, to them with all our asintiendo a ellas con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón.